tema nuevo, sí, que ya es el último de la unidad 2, así que ya con esto terminamos la unidad, así que zarpado. Pero además también ver dudas pendientes, sí, como hoy día tenemos bastante tiempo y la unidad, lo que falta realmente es re cortito. Vamos a tener tiempo por si por ahí quieren ver algún ejercicio que les haya quedado pendiente de números cuánticos, algún ejercicio, no sé, tabla periódica, algo que todavía no entienden por ahí tabla periódica, por ahí cómo ubicar un elemento, algún ejercicio que les quedó agujero porque no lo hicieron, podemos revisarlo, o si no, por lo menos los últimos ejercicios, ¿sí? Que por ahí, no sé, el 35 capaz les quedó alguno sin hacer, el 38 capaz alguno de estos puntitos no se entendió, o alguien capaz que no haya hecho el 39, lo vamos y lo chusmeamos, por lo menos lo comentamos. Así que bueno, vamos, mientras se van despertando, les voy contando el cuentito sobre la última parte de la unidad, de qué se trata, y recuerden, en cualquier momento si algo no se entiende, me detienen, pueden apretar el botón este de levantar la mano, se siente un ruidito, entonces yo sé que alguien quiere preguntar algo, o si no, directamente prenden el audio y dicen, profe, no entiendo esto, y lo chumemos. Sobre todo si alguien va a escribir un mensajito acá, traten de hacer este ruidito, entonces yo sé que alguien está escribiendo en el chatcito, porque escucho el ruidito y me vuelvo para acá. Si no, cuando escriben por ahí no se escucha. Bien, las clases anteriores estuvimos viendo sobre uniones químicas, enlaces químicos, que era la forma en la cual se unía un átomo con otro para formar moléculas. ¿Sí? Eso es una unión química. La unión química, por supuesto, es muy fuerte, ¿sí? Porque la unión química, imagínense que es algo que mantiene unidas las moléculas. Si la unión química no fuera fuerte, por ejemplo, de repente la molécula de agua explotaría y saldrían hidrógeno y oxígeno para todos lados. Entonces, la unión química es muy fuerte. La unión química y el enlace químico es lo que mantiene unidos los átomos, por así decirlo. Lo que vamos a ver hoy día son las fuerzas o las interacciones que hay entre moléculas, ¿sí? Fuerzas intermoleculares. La unión química o enlace químico podría decirse que es la fuerza interatómica, ¿sí? Entre átomos. Ahora lo que vamos a ver hoy día son las fuerzas entre moléculas, es decir, las moléculas que están formadas, cómo se relacionan entre sí. Estas fuerzas intermoleculares son las que se conocen como fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de cohesión entre moléculas o fuerzas de interacción entre moléculas está bien. Hay 4 fuerzas principales que se producen entre las moléculas según qué tipo de moléculas sean. ¿Recuerdan cuando vimos moléculas covalentes, que dijimos que las moléculas covalentes podían ser polares o no polares? ¿Se acuerdan de eso, más o menos? Sí, nada. Sí, Sí, sí. sí. Bien. La diferencia entre polar y no polar era que las moléculas no polares tenían una nube electrónica dentro de todo homogénea y no formaban polos. No importa si esa molécula no polar es helio o argón o algún gas noble, o es nitrógeno, y tiene acá dentro 2 nitrógenos, o es, no sé, dióxido de carbono, que dijimos que era no polar también, o es alguna molécula de hidrocarburo, como el metano, el gas que quemamos en la cocina, que es no polar. Moléculas no polares, nosotros nos centramos en que la nube electrónica, ¿sí? Que tiene alrededor, es neutra, por así decirlo, es totalmente homogénea y no tiene polos. Las moléculas polares, sin embargo, como la molécula de agua, la de ácido clorhídrico que tiene hidrógeno y cloro, o la molécula de agua, son moléculas que en un extremo tienen un polo más negativo, ¿sí? Es decir, que los electrones están bastante cerca de ese extremo, y en el otro extremo, como los electrones se corrieron para allá, porque hay un elemento más electronegativo allá, en el otro extremo tenemos un polo positivo. Entonces tenemos moléculas no polares y moléculas polares. Imagínense que en un recipiente nosotros metemos moléculas. La interacción entre esas moléculas que tenemos en el recipiente va a depender de si son no polares todas, de si son algunas polares y otras no polares, o si son todas polares. De eso va a depender la interacción entre dos moléculas en un recipiente o en una mezcla, ¿sí? Incluso cuando tenemos, por ejemplo, agua pura o nitrógeno puro, las moléculas de nitrógeno entre sí tienen una interacción, las moléculas de agua entre sí tienen una interacción. ¿Sí? En función de lo que nosotros tengamos, va a haber una interacción, pero depende de eso, si son polares o no. Si nosotros en un recipiente tenemos todas moléculas no polares, se va a producir esto. Una interacción dipolo inducido se llama, que también se conoce como fuerzas de London, que se produce entre moléculas no polares. Entre dos moléculas no polares se produce una interacción de ese estilo. Ya vamos a ver cómo se produce. Esa es la más débil de todas, ¿sí? Prácticamente no hay interacción. Para que se produzca esa interacción tienen que ser todas no polares y encima estar bastante cerquita una de otra. Se produce la interacción y después cuando se separan, chau fuerza.
Hacia arriba, la siguiente en fortaleza, digamos, porque hacia arriba crece la fortaleza. La siguiente en fortaleza es esta, un tipo de interacción que se llama dipolo inducido. Así como esta es dipolo inducido, se produce entre moléculas no polares, se llama fuerza de London. Esta es dipolo inducido. Hay una pequeña diferencia. Este tipo de interacción se produce entre una molécula polar y otra no polar. Luego tenemos la dipolo-dipolo, que se produce entre dos moléculas polares. Un dipolo justamente es una molécula polar. Se le dice dipolo porque tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Entonces, un dipolo es una molécula polar. Y después tenemos el puente de hidrógeno, que de estas cuatro interacciones es la más fuerte, y es lo mismo que el dipolo-dipolo, pero es especial. Tiene un detallito que la hace especial y la hace más fuerte, ¿sí? Y es que la molécula polar, ¿sí? O las moléculas polares que generan el puente de hidrógeno, tienen hidrógeno en su estructura, y ese hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo. Cuando hablamos de muy electronegativo nos referimos a estos tres elementos, sobre todo. Cuando el hidrógeno está unido al nitrógeno, al oxígeno o al flúor, esas moléculas pueden generar puentes de hidrógeno entre sí o con otras que tengan la misma característica. Profe, como es Sí, un dipolo-dipolo, solo, o sea, las fuerzas de unión por puente de hidrógeno se producen en moléculas polares. exactamente, Ah, bien. exactamente. Entonces, tenemos principalmente estos cuatro tipos de uniones, que en realidad son tres porque las dos de arriba son bastante similares. Entre moléculas no polares, fuerzas de London, ¿sí? O dipolo inducido y dipolo inducido. Ahora vamos a ver cómo se produce. Entre polar y no polar tenemos dipolo inducido. Si nos mencionan que tenemos moléculas polares y otras moléculas polares, o que solamente tenemos moléculas polares en una mezcla, es dipolo-dipolo. Y si justo se da la casualidad de que son todas polares, pero cumplen con esa característica de que tengo el hidrógeno unido al oxígeno, o hidrógeno unido al nitrógeno, o hidrógeno unido al flúor, y tengo mezcla de eso nomás, entonces es dipolo-dipolo, pero es la especial, es puente de hidrógeno y es un poquito más fuerte. Y hay una quinta interacción que es un poquitito más fuerte, que es la interacción ion-dipolo, y se produce, por ejemplo, cuando nosotros agregamos sal al agua y la sal se disuelve, ¿sí? La sal está formada por iones. Por ejemplo, la sal que nosotros comemos normalmente es cloruro de sodio. Ahora que hemos visto uniones químicas, sabemos que el cloruro de sodio es una unión iónica, en la cual el sodio quedó cargado positivo, perdió su electrón y lo recibió el cloro. Esta sal entonces está formada por dos iones, un catión sodio y un anión cloruro. Cuando esta sal nosotros la echamos al agua y vemos que la sal se disuelve, estos iones quedan separados en el agua y se ven atraídos por las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque la molécula de agua es polar. Solo vimos el otro día que la molécula de agua tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Como el oxígeno es muy electronegativo, se forma un polo negativo y acá se forman polos más positivos. Entonces, los sodios, que son cationes positivos, se ven atraídos por esa sección negativa de la molécula polar, y los cloruros, que son negativos, se ven atraídos por la parte esta, que es positiva de la molécula de agua. Y esa interacción es más fuerte incluso que las otras, y se llama interacción ion-dipolo porque se produce justamente entre un ion, ¿sí?, de una molécula que se desarma, puede ser un ion positivo o un ion negativo, es decir, un catión y un anión, con una molécula polar. Estos son los tipos de interacción que se pueden producir intermolecularmente. Vamos con la primera, fuerzas de London. Esta es la más débil de todas y se suele llamar dispersión, porque justamente es más que todo una dispersión, no hay una interacción neta, no es que las moléculas se sienten atraídas y se quedan más o menos cerquita, nada que ver. Se acercan y se van, se acercan y se van. Una dispersión es una fuerza muy débil. Se da, como dijimos, entre moléculas no polares. No hace falta que sean iguales. Puede ser una molécula de nitrógeno con otra de nitrógeno, una de nitrógeno con una de helio con una de argón con una, no sé, de dióxido de carbono, una de dióxido de carbono con una de metano. Pero se entre moléculas no polares. Pueden ser iguales o no. Mientras sean no polares, esta va a ser su fuerza de interacción. En esta fuerza de interacción se forman dipolos inducidos, que también se los llama transitorios. ¿Qué son esos dipolos inducidos?
Bueno, las moléculas no polares, al acercarse lo suficiente, ¿sí? Se generan como un dipolo, ¿sí? Se genera un dipolo porque están muy cerquita una de la otra. Entonces los electrones de una molécula con los electrones de la otra se tienden a repeler y se forman dipolos. Mientras están cerquita. Apenas se alejan de vuelta, chau dipolos, desaparecen esas polaridades y chau interacción, ¿sí? Se vuelven a separar sin problemas. Imagínense que ustedes tienen dos moléculas no polares, ¿sí? Las vamos a hacer redonditas. Pueden ser de lo que sea que imaginen. Puede ser helio, puede ser nitrógeno, argón, cualquier molécula no polar que se les ocurra. Están libres y no tienen polos. Están totalmente tranquilas por la vida y de repente cuando se acercan, ¡pum! Están muy cerquita una de la otra. Recuerden que todo esto, ¿sí? Nosotros acá en el medio tenemos el núcleo positivo, pero todo lo de alrededor está lleno de electrones. Puede haber poquitos, pueden haber muchos, pero hay electrones acá en esta nube. Y los electrones son todos negativos, entonces se van a tender a repeler. Los electrones que yo tenga acá se van a querer repeler con los que tenga acá, sobre todo los de esta punta, se van a querer repeler. Entonces los electrones que yo tengo acá se van a querer ir para allá, y los electrones que tengo acá se van a querer ir para allá. Cuando estos electrones se empiecen a ir para allá, ¿sí? La nube de electrones de esta molécula se va a empezar a condensar acá, y se va a formar un polo negativo, ¿sí? Mientras que de este lado se va a formar un polo más positivo, se va a ver desplazada la nube de electrones. Cuando pase esto, en la molécula de al lado va a decir, che, mira, acá se formó un polo positivo, entonces los electrones se van a empezar a acumular de ese lado también, porque positivo atrae los electrones. Entonces se va a formar un polo más negativo y el positivo del otro lado. Entonces, estas moléculas que originalmente no eran polares, al estar muy cerquita, forman este tipo de dipolos, ¿sí? Se los llama dipolos inducidos porque se inducieron en la molécula ahora que están cercas, o se los llama dipolos transitorios. ¿Por qué transitorios? Bueno, porque ahora que están pegaditas una al lado de la otra, este dipolo está ahí, está formado. Pero en cuanto se empiecen a alejar de vuelta, esto cuando se empieza a alejar un poquito más para allá y esto un poquito más para allá, porque las moléculas recuerden que están en movimiento, no están quietas, es un gas, están moviéndose todo el tiempo. Entonces se acercaron, se formó el dipolo, hubo una interacción, pero ahora que se empezaron a alejar ya está. No hay nada que las mantenga, digamos, juntas. Entonces automáticamente se empiezan a separar o dipolo y vuelven a estar separadas y vuelven a estar no polares. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelvan a acercar, se forma el dipolo de vuelta y se vuelven a alejar. Esta interacción es muy débil, se da muy de forma aleatoria, digamos, porque es cuando se acercan, se forman los dipolos, se vuelven a separar, y es muy débil, es la más débil de todas las interacciones, pero existe. Profe, y se sabe cuál es la molécula que se va al núcleo, digamos, y atrae los negativos del otro, o no? Es como que las dos se polarizan, ¿sí? No importa cuál empieza, cuál termina. Una de las dos se empieza a polarizar, la otra también, se produce esta mini interacción y se separan y chao, vuelven a ser no polares. ¿Sí? Ujú. Eso es Gracias. todo lo que hay que saber sobre este tipo de interacción. Bien. Luego tenemos la segunda, dipolo, dipolo inducido. Dijimos que este tipo de interacción se producía entre moléculas polares, que son los dipolos, con no polares en las cuales se produce el dipolo inducido, como vimos anteriormente. Es muy parecido a lo que vimos anteriormente, se forman estos dipolos inducidos en las moléculas no polares, y por supuesto, también es dentro de todo débil. Es un poquito más fuerte que la anterior, pero también es débil. En esta interacción, ¿sí? Imagínense que tiene una molécula polar, que es un dipolo, tiene una molécula no polar. Esto no tiene polos, no tiene nada acá. Sí, ahí está como borradito, no se debería ver, pero bueno, no tiene polos. Cuando la molécula polar se empieza a acercar a la polar, como la polar sí tiene polos, están bien definidos, tiene como una carga negativa acá hacia acá y una carga positiva acá. Al acercarse, la nube electrónica de la molécula no polar se siente atraída por este pedazo positivo. Entonces, la nube electrónica se empieza a acumular del lado izquierdo en este caso y se forma un polo negativo, del otro lado un polo positivo. Acá sí se sabe que la que se produce del polo inducido es la no polar, porque esta es la que era como neutra, digamos, de alguna manera, o homogénea, y de repente ahora tiene polos.
Sin embargo, esto se produce cuando se acerca y apenas se empieza a alejar nuevamente, se hace el camino inverso, apenas se empieza a alejar nuevamente, desaparece el dipolo. Por eso se le conoce como dipolo inducido, porque es como que el dipolo le ha inducido la polaridad. Y se le llama también transitorio porque la molécula no polar se acerca, se genera el dipolo y cuando se vuelve a alejar desaparece el dipolo y chau interacción. Solamente se producen interacciones entre una molécula polar y una no polar cuando están cerquita. No es que se atraen de lejos y se produce la interacción y se quedan más o menos acomodadas. No. Se acercan, interaccionan y se separan. Chau. ¿Sí? Es un poquitito más fuerte que el anterior, pero aún así es bastante débil. Siguiente. Interacción dipolo-dipolo se produce entre moléculas polares con otras moléculas polares. ¿Pueden ser iguales? Sí. ¿Pueden ser distintas? También. Mientras sean polares, está todo bien. En esta interacción se dice que hay un mayor momento dipolar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad dentro de la molécula hacen que haya un dipolo formado. No es como en las no polares que no había un dipolo formado. Acá sí hay un dipolo formado en ambas moléculas. ¿Sí? Entonces, casi que las moléculas se comportan como cargas. ¿Sí? Porque los polos tienen cierta carga interna. Entonces, como se están comportando como cargas, ¿sí? Esas fuerzas de interacción entre un polo negativo y un polo positivo se manejan en cierta forma por lo que se llama ley de Coulomb, que esto lo van a ver en física bastante más adelante, así que tranqui por ese lado. La ley de Coulomb lo que hace es manejar las fuerzas, ¿sí? O me ayuda a calcular con cuántas fuerzas atraen o se repelen dos cargas, ¿sí? Como acá, estas moléculas polares ya tienen, ¿sí?, unos polos bien definidos, bien marcados, entonces las fuerzas de interacción están manejadas por dentro de la ley de Coulomb. Las moléculas polares ya están con los polos definidos, entonces las moléculas polares tienden a interaccionar positivos con negativos. Apenas se acercan un poquito, recuerden que son moléculas en movimiento, apenas se acercan un poquito, ahí nomás los polos positivos y los negativos tienden a acercar, y si se les da el tiempo suficiente, se reacomodan las moléculas para quedar parecido a lo que tenemos en esta fotito. Por supuesto, en un gas no van a estar así tan quietitas acomodadas, pero sí, en un gas, cuando pasen ese electrón se van a tender eh, a acercar los polos negativos con los positivos. Fíjense acá, los polos negativos llenos de electrones serían los rojos, los polos positivos más pequeños, casi sin electrones, serían los azules. Y fíjense cómo las moléculas que están libres, bueno, ahí se nos están yendo las moléculas, saludan las moléculas, para ahí van a volver. Las moléculas estas que tienen movimiento libre tienden a acercarse unas a las otras con los polos opuestos. Ahí están. Están libres, todas tranquilas, bien bonitas, chilling, dando vueltas por el espacio, y de repente los polos positivos y los negativos se ven atraídos entre sí y empiezan a ver esas interacciones que serían lo que acá marca como en amarillo. ¿Sí? Esas son atracciones entre polos negativos y positivos. Y tienden a acercarse. ¿Sí? Fíjense que estaban todas separadas y ahora como que de repente se empiezan a acercar unas con otras, y hay una interacción mucho más fuerte que las anteriores. ¿Sí? Fíjense que al final terminan todas como en cadenita. Ahí. Perfecto. Entonces estaban todas separadas y de repente se empiezan como a juntar y terminan dentro de todo acomodadas, polo negativo con polo positivo, positivo con negativo, etc. Y finalmente la interacción puente de hidrógeno. Es igual que la anterior, pero es más fuerte. ¿Por qué? Porque los dipolos que hay acá tienen una diferencia de electronegatividad muy grande, porque se dan entre el hidrógeno, que está allá en esa punta, y uno de estos tres elementos, que son muy electronegativos, son los que están más electronegativos allá. En estas moléculas, además, hay electrones libres. Entonces, el hidrógeno, que queda como cargado muy positivo en este enlace, y esos electrones libres de otra molécula se sienten mucha atracción. ¿Sí? Es como que son dipolos muy fuertes. Entonces la atracción es mucho más grande que las dipolo-dipolos normales y se forman casi enlaces. Esto se da cuando tenemos enlaces entre hidrógeno y flúor, hidrógeno y nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y fíjense acá les da un par de ejemplos. Puente de hidrógeno en la molécula de amoníaco, ¿sí? El hidrógeno se ve atraído por la parte negativa, digamos, de esta molécula. Entre moléculas de agua, fíjense todos los puentes de hidrógeno que se dan entre moléculas de agua.
cada oxígeno, que es un polo negativo muy fuerte, se ve atraído por los hidrógenos y a su vez los hidrógenos atraídos por los oxígenos. Y acá hay uno entre amoníaco, por ejemplo, y ácido fluorhídrico, ¿sí? Que es un compuesto formado por hidrógeno y flúor. También, polo muy negativo, polo muy positivo. El momento dipolar o la diferencia de electronegatividad es muy grande, entonces el dipolo este es muy fuerte. Y eso hace que la atracción entre el polo positivo del hidrógeno y el polo negativo del nitrógeno, por ejemplo, sea mucho más fuerte que un dipolo-dipolo tradicional. Por ejemplo, esto es lo que pasa en las moléculas de agua, ¿sí? No llega a ser un enlace, no es un enlace químico, una unión química que mantiene unida una molécula, no es tan fuerte, pero aún así es lo suficientemente fuerte para mantener el agua en estado líquido, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, no es un enlace químico, pero mantiene unidas las moléculas en cierta forma, es una interacción, la más fuerte de todas, de este tipo de uniones. Después de esta viene la ion dipolo, pero dentro de estas cuatro que hemos visto es la más fuertecita. Y ahora viene un temita bastante importante. Estas uniones puente de hidrógeno logran que, por ejemplo, el agua, ¿sí? O los compuestos que generan este tipo de uniones tengan elevado punto de ebullición y elevado punto de fusión. Esto, el punto de ebullición y el punto de fusión, fíjense que son los puntos a los cuales se produce el cambio de estado. La ebullición, paso del líquido al gaseoso; la fusión, paso del sólido al líquido. Recuerden cuando vimos estados de la materia, nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de lo siguiente. Habíamos dicho que en el estado sólido, las moléculas están una pegadita al lado del otro. Las estoy haciendo medio rápido, medias raras están saliendo, pero bueno, las moléculas están pegaditas una al lado del otro. En el estado líquido ya estaban un poco más libres, pero sigue habiendo interacciones fuertes entre ellas. Y en el estado gaseoso están totalmente libres y casi sin interacción. Fíjense que en el estado sólido habían fuerzas de cohesión muy grandes, porque están pegadas una al lado de la otra. En el estado líquido habíamos dicho que las fuerzas de cohesión y de repulsión estaban más o menos equilibradas, pero aún así habían de cohesión bastante grandes, mientras que en el estado gaseoso no habían casi interacción, no había casi fuerzas de cohesión, eran casi todas de repulsión. Fíjense que cuando yo paso del sólido al líquido, está aumentando esa separación, están disminuyendo las fuerzas de interacción, ¿sí? Cuando yo paso del líquido al gaseoso, están disminuyendo más las fuerzas de interacción. Entonces, un punto de ebullición o un punto de fusión, que es como la energía que tengo que entregarle para separar las moléculas, va a ser más alto el punto de fusión o de ebullición mientras mayor sea la fuerza de interacción que hay entre las moléculas. Me va a costar más separarlas. Más interacción, más me cuesta separarlas, mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una sustancia, recuerden que hasta el momento tenemos 4 fuerzas de interacción. Tenemos las fuerzas de London, que eran entre moléculas no polares. También se llamaba dipolo inducido, dipolo inducido, pero más se conoce como fuerza de London. Después tenemos las dipolo, dipolo inducido, es polar más no polar. Después en fortaleza tenemos la dipolo, dipolo, que es polar más polar. Y finalmente tenemos el puente de hidrógeno, que es polar más polar, pero con esa característica, que el hidrógeno está unido al oxígeno, o al nitrógeno, o al flúor. Mientras mayor sea la fuerza de interacción, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque me va a costar más separar esas moléculas. Más interacción, más me cuesta separarlas, más energía tengo que darle, mayor temperatura de fusión o ebullición va a tener. Esta es por ahí la forma en la cual me pueden tomar este tipo de temas, ¿sí? Una forma en la cual me lo pueden tomar es con teoría. Me pueden dar puntitos, como me pasó en el punto, por ejemplo, acá.
En el punto 38, pero este es de ontología, en el punto 43, fíjense que había un temita de esto. Decía, la unión por puente de hidrógeno es una fuerza de Van der Waals, hasta ahí va bien, ¿sí? Fuerzas de Van der Waals son una fuerza intermolecular, así que hasta ahí va bien, entre moléculas polares y no polares. Falso. La unión puente de hidrógeno es una fuerza de Van der Waals entre moléculas polares con otras moléculas polares también. Y encima, ¿sí? En este puente de hidrógeno requiere también que se hayan producido enlaces entre hidrógeno y esos elementos electronegativos, muy electronegativos. Flúor, nitrógeno, oxígeno. Entonces, esta es una forma en la cual me pueden tomar este tema, con preguntas así tipo teóricas de marque la opción correcta o marque la opción incorrecta, y les dan enunciados de este estilo, pero son bastante, eh, ¿cómo se llama esto? Son bastante por ahí lógicos los errores que podemos llegar a encontrar acá, ¿sí? Mientras sepamos más o menos clara la teoría, estamos bien. La otra forma en la cual me lo pueden tomar es darnos por ahí mezclas, por ejemplo, decirnos, tenemos, no sé, 4 mezclas, A, B, C, D. La primera mezcla tiene dióxido de carbono y, no sé, helio. La segunda mezcla tiene agua con alcohol. La tercera mezcla tiene, no sé por decir, dióxido de carbono y ácido clorhídrico. Y la última, no sé, tiene solamente esto, ácido clorhídrico. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes mezclas o cuál de las siguientes especies o cuál de las siguientes interacciones tiene mayor punto de ebullición? ¿Qué? ¿Cuál tiene mayor punto de ebullición? Sí. Bueno, y ahí tenemos que recordar esto. El que tiene mayor punto de ebullición o el que tiene mayor punto de fusión es aquel que tiene mayor fuerza de interacción. Entonces tenemos que ver estas moléculas y ver qué son. Bueno, este es no polar. Este es no polar. Como son no polar y no polar, la interacción acá va a ser la fuerza de London, que es la más livianita de todas. Esa no creo. Acá tenemos agua, que sabemos que es una molécula polar y puede generar puente de hidrógeno. Y acá tenemos alcohol, que todavía no lo sabemos, pero cuando veamos química orgánica van a ver que los alcoholes en su estructura tienen esto. Tienen un enlace oxígeno-hidrógeno. Y este enlace oxígeno-hidrógeno, en los alcoholes chiquititos, como el alcohol que tenemos, el alcohol de quemar, por ejemplo, o el alcohol etílico, esto logra que pueda generar puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo. Entonces acá va a haber un puente de hidrógeno. Acá hay fuerzas de London, acá hay puente de hidrógeno. Acá fíjense, tenemos una molécula no polar con una polar, entonces acá habría dipolo, dipolo inducido. Y acá tenemos moléculas polares nada más. Por supuesto, si solamente hay esta molécula, deberíamos tener varias de estas moléculas para que se produzca. Con una sola molécula no se produce. Pero tenemos dos moléculas de lo mismo, o tenemos muchas moléculas de lo mismo, acá se produciría dipolo-dipolo. De todas estas fuerzas, la más fuerte es el puente de hidrógeno. Entonces, si me pregunta, ¿cuál de estas sustancias tiene mayor punto de ebullición, o mayor punto de fusión, o mayor fuerza intermolecular? Sería, por ejemplo, esta. Entonces, cuando hay un ejercicio como este, lo que tenemos que hacer es reconocer qué tipos de moléculas son. ¿Sí? ¿Son polares? ¿Son no polares? Las polares, ¿pueden generar puente de hidrógeno entre sí o con la de al lado? Bueno, y en función de eso, ¿sí? Vamos a ver cuál es la que tiene mayor fuerza, cuál es la que tiene mayor punto de fusión o ebullición. Y por ejemplo, si me hubieran puesto el último con un cation, tendría que haber elegido esa. Bien, si esta última hubiese sido, por ejemplo, catión sodio con agua, ese es un poquitito más fuerte que el puente de hidrógeno. Ahora vamos a ver ese tipo de interacción. La última entonces es la unión ion-dipolo. ¿Sí? En realidad esta fuerza de interacción depende un poco de qué ion estemos hablando y qué dipolo estemos hablando, pero en general suele ser un poco más fuerte que la anterior. A pesar de que el puente de hidrógeno es muy fuerte, esta suele ser un poquito más. También está gobernada por la ley de Coulomb, que es la ley que me gobierna en cierta forma la interacción entre cargas, ¿sí? La fuerza de interacción entre partículas cargadas, la gobierna la ley de Coulomb, técnica que después en física
se van a cansar de utilizarla cuando vean la unidad de electricidad. La intensidad depende, o sea, la intensidad de esta fuerza va a depender de la carga y del tamaño del ion y de la carga y del tamaño del dipolo, porque van a ver que las fuerzas entre cargas dependen justamente de la carga que tengan y van a depender de la distancia que hay entre una carga y la otra, porque también dependen del tamaño. En general, los cationes tienen carga más concentrada, es decir, porque recuerden que los cationes cuando entregan los electrones se vuelven más pequeñitos, entonces la carga está más concentrada y generan enlaces más fuertes que los aniones. Los aniones cuando ganan electrones se hacen más grandes, entonces por ahí la distancia o los tamaños son mucho más alejados que los cationes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ahí me dicen interacción entre sodio y agua, me dicen la interacción entre cloruro y agua, son prácticamente iguales, pero esta interacción probablemente sea más fuerte que esta, porque los cationes tienen la carga más concentrada, si generan enlaces un poquitito más fuertes. Pero los dos generan enlaces bastante fuertes. Un ejemplo clásico de esto es cuando agarramos sal y la disolvemos en agua. ¿Sí? La disolvemos por completo. Eso que estamos haciendo es un fenómeno que se llama solvatación, y como lo estamos haciendo en agua, se lo conoce como hidratación. Y los iones en el agua se dispersan. Nosotros la sal que comemos diariamente, la sal común, la sal de mesa, es cloruro de sodio. Está compuesta por sodio positivo y por cloruro negativo. El sodio le entrega su electrón al cloro y queda de esta manera. Es cloruro de sodio. Por supuesto, cuando escribimos la sal normalmente la escribimos sin las cargas. Pero en la moleculita, si ustedes pudieran ver atómicamente una moleculita, tendrían los aniones cloruro, que son un poquito más grandes, pegados a cationes sodio. Como este es negativo, acá va a haber otro catión sodio. Acá va a haber otro cloruro. ¿Sí? Y está totalmente ordenadita. ¿Sí? Yo la voy a ordenar acá como con cuadraditos. Tendríamos un cloruro, por ejemplo. Al lado tendríamos un sodio. Al lado tendríamos otro cloruro. Acá abajo tendríamos un sodio positivo. Acá tendríamos un cloruro negativo. Acá tendríamos otro sodio. Y así. Estarían intercalados. Esto imagínense un cubito de sal. Un cubito de sal estarían todos como ordenaditos porque son cristales. Entonces los cristales se ordenarían de tal manera de que los positivos toquen negativos y los negativos toquen positivos. Ahí está. Los aniones y los cationes estarían como ordenaditos dentro del cubito de sal. Cuando nosotros los cristales de sal los metemos en agua, ¿por qué se disuelven los granitos de sal? ¿Por qué se separan? Bueno, porque estos iones se empiezan a dispersar en el agua. ¿Por qué? Porque ven las moléculas de agua. Como las moléculas de agua tienen una parte positiva, que son los cationes, perdón, los hidrógenos, y una parte negativa, que es el oxígeno, son repolares las moléculas de agua. Esta parte positiva de la molécula se siente atraída por los aniones. Cuando se siente atraída por los aniones, se empiezan a acercar, lo envuelven y se lo llevan. Y de repente toda esa agua se llevó el cloruro. Y después, como quedan al descubierto los sodios positivos, la parte negativa del agua, de otras moléculas de agua, se van a sentir atraídas por esos sodios y también se los van a empezar a llevar de a uno. Y los empiezan a dispersar en el agua. Lo disuelven, lo solvatan. Más o menos este que está acá sería el proceso. Fíjense, tenemos la sal, la parte positiva de las moléculas de agua se llevan y envuelven a los aniones, y cuando quedan al descubierto las partes positivas, es decir, los cationes, la parte negativa del agua lo envuelve y se los lleva. Y así van empezando como a quedar aislados los aniones por un lado, los cationes por otro, y quedan como libres en el agua. Y eso hace que el agua pueda después conducir la corriente eléctrica, pues tenemos cargas negativas, aniones, cargas positivas, cationes, sueltos en el agua. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. ¿Entendemos menos la idea? Bien, este es el último tipo de interacción entonces molecular que podemos llegar a encontrar. Ion dipolo, que se produce entre un ion y una molécula polar. No siempre va a ser agua. Lo normal es que nos encontremos con agua, pero normalmente puede ser cualquier cosa. El fenómeno general se llama solvatación, es decir, cualquier ion que interaccione
con una molécula de agua, perdón, con una molécula de polar, y se disuelva la sal, se llama solvatación. ¿Sí? Disuelvo la sal en algo polar. Si particularmente ese compuesto polar es agua, se me lo llama hidratación también. Bien, y este es el último tipo de unión. ¿Alguna duda, pregunta, algo que necesiten preguntar sobre este temita, o que no se haya entendido, o que haya quedado como por ahí? Creo que le hicieron una pregunta por mensaje. Bien, perfecto. No levantaron la mano, no lo escuché. Bien. Dice, profe, teniendo en cuenta que las moléculas de agua pueden formar puente de hidrógeno, si agregamos sal, ¿los cationes se unirán en puente de hidrógeno? No, no se llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Justamente pasa eso, pero no es que los cationes se unan al puente de hidrógeno, sino que los cationes se ven así como envueltos por la parte negativa y los aniones se ven envueltos por la parte positiva del el dipolo del agua. ¿Sí? Es como otro fenómeno que sería este, el de la solvatación, que es la unión ion-dipolo. ¿Alguna otra duda o pregunta que por ahí quede por ahí dando vueltas? ¿Sobre este tema? Yo quería saber sobre, claro, sobre este tema, no, sobre lo de ayer. Bien. Si no hay nada sobre este tema, vamos con el anterior. No sé si estos puntos lo han hecho, por ejemplo, el 44, ¿lo hicieron? 43, 44. Si no, después los charlamos. Nope. Sí. Sí, yo sí. Bueno, si los han hecho y hay alguna duda, me preguntan. Si no, después los charlamos hacia el final. Bien, ¿qué dudas tenías de lo de ayer? De nada, Estefi. En las respuestas del punto 40, en la D, dice que hay un enlace covalente iónico. ¿Es un error Es un error. de tipeo? Exactamente. O es iónico o es covalente. Eso me olvidé de decírselos. Gracias por hacerme acordar. Hay un error ahí. El D es iónico. Entre magnesio y flúor, es metal y no metal, es iónico. ¿Sí? Eso de covalente iónico no existe. Es como un error. El covalente puede ser polar o puede ser no polar, pero el covalente se da entre no metales. Si es un metal y un no metal, es iónico. Bien, ¿qué onda con este? ¿Le salió? Sí. Sí. Copado. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre alguno de los enlaces de acá? Que no haya salido. Yo no Sí. tengo una pregunta de los ejercicios, sino que, bueno, ahora que terminamos la unidad, después tenemos el examen la semana que viene o cuando rendimos. Bien, la fecha exacta, tendría que buscarla. A ver, si la tengo a mano te digo ya mismo, pero si no, al final de la clase te lo busco bien y les mando un mensajito. Ok. La semana que viene no creo, porque la semana que viene rinden física, así que yo creo que va a ser la siguiente. ¿Sí? Recuerden que la semana del 26 al 20 y algo se rinde física. Así que yo creo que va a ser la siguiente recién. Ah, bien, gracias. Sí, no la tengo acá mano a mano, pero sí, seguramente va a ser la siguiente y si no ahí les confirmo apenas terminemos, les digo bien qué fecha es. Lo que sí, la semana que viene empezamos con la unidad nueva, que sería reacciones y compuestos químicos, así que ya empezamos con lo nuevo. Esto seguro, 100% que sí. Y si alguien necesita un poquito más de práctica, sobre todo de esta parte de enlaces, recuerden que en Moodle van a encontrar un archivito que es como extra sobre estructuras de Lewis. Y son un poquito más complicadas porque empiezan a aparecer ácidos y empiezan a hacer algunas sales. Por supuesto, no hace falta que las hagan todas ahora, porque por ahí cuando empecemos a ver la unidad 3 y veamos la parte de ácidos y cómo se forman los ácidos y cómo están unidos, ahí lo van a entender un poquito mejor que ahora. Porque ahora si yo les digo ácido nítrico, capaz que no tengan ni idea cómo es el ácido nítrico. Si yo les digo, no sé, ácido sulfídrico, capaz que no saben qué es el ácido sulfídrico. Entonces por ahí, si quieren esperar un poquito más a que hayamos visto algunos compuestos, no hay problema. Pero si lo quieren ir chusmeando, está bueno. Lo que sí, si entran a Moodle y entran a ese archivo particular, no sé si lo tengo acá abierto a Moodle, debería tenerlo abierto. Casi. Bueno, lo que se van a encontrar con ese archivo, que no lo tengo justamente ahora abierto, es que, por ejemplo, le dice, ubique, o sea, que hagan el diagrama de la estructura de Lewis para, por ejemplo, le dice ácido nítrico. Le dice con palabras ácido nítrico. No tengo ni idea capaz que es el ácido nítrico. Pero bueno, si no tengo idea que es el ácido nítrico, me voy abajo a donde están las respuestas,
no vean lo de los enlaces. Igual no tienen la molécula representada, así que vean los enlaces no les va a hacer mal tampoco. Pero me voy abajo, me fijo, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿cómo es? Y van a ver en las respuestas, por ejemplo, que el ácido nítrico es así. Entonces, bueno, ya con la molécula, más o menos pueden empezar a armar un diagramita. Se pueden guiar si quieren. Recuerden que la clase de ayer estuvimos charlando un poquito sobre los enlaces y vimos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el más complicado y el que más les va a pedir, con distintas cualidades, ¿sí? Pero bueno, después el ácido sulfúrico les hace que saquen los hidrógenos, que le metan un metal ahí, entonces les hace algunos cambios. Si quieren esperar a ver sales o a ver compuestos para hacerlos, no hay problema, pero si los quieren ir chusmeando, sería bueno para que los puedan ir preguntando, se puedan interesando por esas estructuras de Lewis que son bastante más complejas a las que hemos visto. Y son todas bastante parecidas, pero tienen un nivel más de complejidad que las que hemos visto. El ácido nítrico particularmente, si lo quieren ver, lo hice en la clase de ayer, así que por ahí está dando vueltas entre las clases grabadas, pero más que nada es para que lo vayan viendo. ¿Cuál nos salió? ¿El ácido nítrico? ¿Quieren que lo chusmeemos de todas maneras, ya que ahora tenemos un ratito? ¿Cómo se hace? Profe, después o sea, tengo dudas con el concepto de octeto expandido, o sea, no me queda bien claro todavía. ¿Mm? Más como Lo diagramarlo, pero único no sé si... sí, en realidad más que diagramarlo, es como que tenemos que saber en qué caso se puede producir y estar atentos nomás. El octeto expandido se da en elementos del periodo 3 en adelante, ¿sí? Porque ya tienen el grupo D dando vueltas por ahí, entonces pueden participar los orbitales y electrones de ese grupo. Particularmente nosotros, ¿cuándo lo vamos a encontrar? Bueno, recuerden que nosotros vamos a utilizar enlaces covalentes, y en esos enlaces covalentes se puede dar el octeto expandido. Como son enlaces covalentes, vamos a estar trabajando con no metales. No metales del periodo 3 en adelante serían de acá para abajo. Sería el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el arsénico, selenio, bromo, ta, 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 ta. Nosotros vamos a ver el octeto expandido sobre todo en estos dos personajitos de acá. En esos dos. Si en algún momento les da una molécula y en vez de fósforo hay arsénico, lo trabajan como si fuera el fósforo, porque se comportan exactamente igual. Si en alguna molécula súper rara les aparece el selenio en vez de azufre, van a ver que las moléculas que forman el azufre y el selenio son prácticamente iguales, las que forman el fósforo y el arsénico son exactamente iguales. Porque se comportan justamente, cuando están en el mismo grupo, se comportan igual. Entonces, si aprenden a trabajar con estos dos y aprenden algunos casos de uno y otro, van a estar seguramente bien. El fósforo en general no suele ser tan complicado, ¿sí? Porque hay muy poquitos casos, pero el azufre sí, hay un par más de casos y hay que como que saberlos. Los dos fundamentales, que son los que nos mostraban la teoría, hay que conocerlos, que si nos da algo por el estilo, si el azufre unido, no sé, a 7 cloros, a 6 cloros, el azufre unido a 6 flúor, el azufre unido a 6 algos, ¿sí? Que es algo que puede pasar, el azufre unido a 6 átomos diferentes alrededor, saber que es posible por el octeto expandido. Y si de repente el fósforo nos da unido a 5 especies diferentes, saber qué puede pasar por el octeto expandido. Puede ser el fósforo unido a 5 flúor, el fósforo unido a 5 cloros, por ejemplo. ¿Sí? Siempre se da de esa manera bastante similar. Y también tienen que conocer el tema el del sulfato, que es lo que sale del ácido sulfúrico. ¿Sí? Que siempre lo vamos a ver así. El ácido sulfúrico, que es el que vimos ayer, es esto exactamente así, pero con un hidrógeno para cada lado. Y después esto mismo lo van a ver en un montón de sales, pero que en vez de acá haber hidrógeno, van a tener, no sé, un sodio y un sodio, van a tener un sodio y un potasio, dos potasios, van a tener capaz un calcio, ¿sí? Unido acá iónicamente, entonces el calcio le da un electrón para acá y un electrón para acá, que es el calcio positivo, más 2, ¿sí? Pero esto, tienen que saber que se respeta siempre esta estructura, porque cumple con el octeto expandido. Solamente el octeto expandido tienen que saber eso, casos en los cuales se produce y que el octeto expandido está permitido para el azufre, por ejemplo, y el fósforo. Pero que el octeto expandido jamás se va a dar, por ejemplo, ni en el carbono, ni en el nitrógeno, ni en el oxígeno, ni en el flúor. En los casos que vamos a ver nosotros, tampoco para el cloro, bromo, yodo. Entonces, cualquiera de estos elementos que nos den, siempre vamos al octeto. Siempre. Al octeto, al octeto, al octeto, al octeto. Si de repente me aparece el fósforo y el azufre, voy a intentar ir al octeto. Pero si es uno de los compuestos que estamos viendo ahora que no lo cumplen, por ejemplo, el pentafluoruro de fósforo, sí, lo dije bien.
por ejemplo, los que tenemos ahí en la teoría que les mostré recién, o si es algún compuesto que nos dice sulfato, sulfito, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, y que sabemos que tiene una estructura de este estilo, saber que el octeto expandido está permitido, ¿sí? Y saber cómo hay que hacerlo. Son poquitos casos lo que vamos a ir viendo, pero son casos que se permiten debido al octeto expandido. No es que de repente vamos a encontrar 90 ejercicios de octeto expandido cada 100 del coso, si son los menos. Una vez cada mucho vamos a ver que se produce este tipo de enlace de octeto expandido, este tipo de casos, digamos. Pero si aparece algo así, tenemos que saber que está permitido, ¿sí? Y tenemos que saber que, por ejemplo, este tipo de cosas pueden pasar en el azufre, pueden pasar en el fósforo, pero no pueden pasar en el cloro, por ejemplo. Bueno, en teoría sí, pero no pueden pasar en el cloro, no lo vamos a usar en el cloro. No pueden pasar, por ejemplo, en el oxígeno, no pueden pasar en el nitrógeno. Entonces, hacemos estructuras de Lewis y generalmente vamos a hacer todo con el octeto. Sin falla, todo al octeto. Y si de repente nos aparece una del azufre que nosotros sabemos que va con octeto expandido, lo hacemos de esa manera, ponemos los dobles enlaces que correspondan y vamos bien. El de octeto expandido simplemente es una excepción a la regla general. Así como el dueto, ¿sí? Que el hidrógeno, el litio y el berilio tiendan al dueto, es decir, a tener dos electrones, ¿cómo se llama? Dos, se me fue la palabra. Dos electrones en su última órbita, ¿sí? Y tienden al dueto, eso también es una excepción. Y solamente se dan esos elementos. No es que tenemos que estar pensando permanentemente en qué elementos van al dueto y cuáles no. Son solamente esos tres. Esos tres pueden ir al dueto. De hecho, van siempre al dueto. El azufre y el fósforo siempre quieren su octeto, pero en algunos casos puntuales que los vamos a ir trabajando a lo largo del año, o que los vamos a ir encontrando así en ejercicios prácticos, tienden al octeto expandido y tenemos que saber que está permitido eso por si nos dan un ejemplo un poquito raro o un poquito distinto. ¿Sí? Simplemente es una excepción a la regla general. ¿Estamos? Sí, gracias. No hay problema. Bien, fuera de eso, ¿alguna pregunta que tengan sobre el TP, algo que no haya salido o que quieran chusmear? ¿O que no hayan hecho de esto? 40, 41, 42, 43, 44. Yo no, profe. Bien, vamos con este ácido y acá les tiro un mini consejazo. Siempre que hagan un ácido, si por ahí se ponen con ese trabajo práctico extra que hay, o una sal que en vez, o sea, las sales son exactamente igual, pero acá en vez de este hidrógeno hay un metal, ¿sí? Pero la idea es más o menos la misma. Siempre este elemento, ¿sí? Puede ser nitrógeno, azufre, podría ser un cloro, va como en el medio. Ese elemento es el que está unido a los oxígenos. Y uno de estos oxígenos, ¿sí? O los oxígenos en general, son los que se unen a los hidrógenos. Nunca unan el hidrógeno al elemento principal. El hidrógeno siempre está unido a uno de estos oxígenos. Entonces, así por ejemplo. Esto es una molécula que tiene solamente no metales, así que todos los enlaces son covalentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo que hacer la regla del covalente. Recuerden que otros días ayer, en realidad vimos una reglita práctica para hacer los enlaces covalentes. Si los quieren hacer a ojo y a lógica, no hay problema. Le ponen los 6 electrones a cada oxígeno, le ponen los 5 electrones al nitrógeno, el electrón de hidrógeno y empiezan a ver cómo los pueden acomodar para lograr los octetos. Fíjense que ninguno de estos elementos tiene octeto expandido ni nada raro. El único distinto sería el hidrógeno, que quiere 2 electrones en vez de 8, pero estos quieren sus 8 electrones. No hay nadie extraño aquí. Si usamos la reglita que vimos ayer, el primer paso era contar cuántos electrones tengo en total. Recuerden que el hidrógeno tiene uno solo, el oxígeno tiene 6, y el nitrógeno, como está en el grupo 5A, sería el 15, tiene 5 electrones alrededor. Pueden dibujarlos así o pueden dibujarlos así, no hay problema, pero tiene 5 alrededor. Entonces, en total, ¿cuántos electrones tengo? Entonces, el primer paso era contar los electrones totales. Tengo 1 del hidrógeno, más 5 del nitrógeno, más
6 de cada oxígeno, 3 por 6, 18. Tengo 6 más 18, 24 electrones en total. El segundo paso era ver cuántos electrones necesitaba, entre comillas necesito, para que cada uno de estos elementos aislado cumpla con su teoría del octeto o con la del dueto en el caso del hidrógeno. ¿Cuántos necesitaría? Bueno, el hidrógeno para estar completo necesita 2 electrones. El nitrógeno para estar completo necesita 8. Y cada oxígeno quiere también tener 8. De todos los elementos, salvo el hidrógeno, siempre supongo que quieren 8. No importa si es el azufre o el fósforo que pueden tener el expandido. Siempre supongo inicialmente que todos quieren 8. Entonces, 3 por 8, 24, esos son los electrones que necesitaría para los oxígenos. Entonces, si quisiera tener todo hermoso, bonito y completito por separado los átomos aislados, porque tengo electrones para tirar para arriba, necesitaría 2 más 8, 10, más 24, 34 electrones. ¿Tengo 34? No, tengo 24. Entonces no le voy a poder dar electrones a todos así libremente, sino que voy a tener que compartir. ¿Cuántos vamos a compartir? Bueno, restamos. 34 menos 24, vamos a compartir 10 electrones. Cuarto paso, representar. Molécula, que en realidad ya lo hicimos, yo siempre lo hago al principio eso, porque me ayuda a contar bien los electrones que necesito, y me ayuda a imaginarme un poco más la molécula, entonces siempre lo hago al principio, pero idealmente es el cuarto paso. Y quinto, distribuir los electrones. Primero se distribuyen los compartidos. Entre átomos se colocan un par en cada lugarcito, y si no me sobran electrones compartidos, bueno, veo dónde los voy a poner para generar un doble enlace. Pero si no, primero pongo los compartidos. En este caso, compartidos son 10. Así que voy a poner 2 acá. Voy a poner con puntitos. 2 acá. 2 acá. Y 2 acá. 2, 4, 6, 8. Tengo que poner 2 electrones más. ¿A dónde los pongo? Bueno, acá no puedo, porque entre el hidrógeno y el oxígeno ya está. Ya no puedo poner más ahí. Esos 2 electrones podrían estar o acá, o podrían estar acá. Si los pongo acá o los pongo acá, da igual, porque fíjense que la molécula la podría dar vuelta y sería lo mismo. En este caso, van acá. Ya les voy a comentar por qué. De hecho, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá abajo. Vamos a ver los dos casos. ¿Qué pasa si lo pongo acá? ¿Y qué pasa si los pongo acá? Bueno, este es el caso en el cual estaría bien. Y fíjense que en los dos casos, sin embargo, tengo los 10 electrones compartidos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Listo. 10 electrones compartidos. Ahora voy a los electrones que me faltan. 10 compartidos, pero en total eran 24, o sea que me falta ubicar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tiene el octeto. 7, 8, 9, 10. Y ahí tiene sus 8. Este tiene sus 8. 11, 12, 13, 14. Y ahí tiene sus 8. Y el hidrógeno tiene sus 2. Si lo hubiera hecho de esta manera, fíjense que el nitrógeno ya tiene sus 8, así que no puedo tocar más nada. Este oxígeno tiene 6, así que le faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que acá tengo todos los electrones y acá también. ¿Por qué la de arriba está bien y la de abajo está mal? No es que esté bien y mal, sino que esta es más aceptable. ¿Por qué? Recuerden que yo ayer les comenté algo que era de cargas formales, con lo cual explicamos un poco por qué el ácido sulfúrico tendía a formar ese octeto expandido, por qué quedaban los dobles enlaces y no los enlaces covalentes dativos. Con esto se puede explicar algo similar. Recuerden que esas cargas formales se averiguaban con los electrones valencia menos, paréntesis, electrones libres, que eran los electrones no compartidos, más electrones compartidos sobre 2, cierro paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá si lo buscamos para el hidrógeno, su carga formal sería electrones valencia, que son los que trae la tabla periódica,
El hidrógeno sería el 1. Menos. Electrones libres son los que tendría acá alrededor, no tiene ninguno. Más. Electrones compartidos tiene 2, pero el hidrógeno siempre suele ser igual. Dividido 2. 2 dividido 2, 1. 1 menos 1, 0. 0 es la carga formal de este querido hidrógeno. Veamos este oxígeno. Valencia es la que trae la tabla periódica, como está en el grupo 16, la valencia del oxígeno es 6. Son electrones de su última capa. Electrones libres tienen solamente estos dos a los costaditos. Electrones compartidos tiene 2 arriba y 4 abajo. Son 6 en total. 6 dividido 2, 3. 3 más 2, 5. 6 menos 5, 1. Ya hay un elemento con carga formal, distinta de 0. No es que esté mal, pero lo más estable es que sea 0, siempre que sea posible. Veamos este nitrógeno. Valencia 5, que es la que trae el grupo de la tabla periódica. Electrones libres no tiene ninguno, tiene todo compartido. Electrones compartidos tiene 2, 4, 6, 8. Dividido 2. 8 dividido 2, 4. 5 menos 4, 1. Otro elemento con carga distinta de 0. Veamos este oxígeno que va a ser exactamente igual a este porque tiene la misma cantidad de electrones libres y de compartidos. Valencia, 6. Electrones libres tiene 6. Electrones compartidos tiene 2. 2 dividido 2. Ahí. 2 dividido 2, 1. Más 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Y lo mismo le va a pasar al oxígeno de este lado. Fíjense que igual la carga está compensada. Este más 1 compensa a este y este menos 1 compensa a este. No hay drama. Pero lo ideal sería que esas cargas formales sean 0. Y eso sí sucede en la molécula que tenemos acá arriba y por eso esta es la mejor opción para el ácido nítrico. Fíjense, el hidrógeno va a estar igual, así que va a seguir siendo 0, no hay drama. Pero fíjense ahora este oxígeno, por ejemplo. Este oxígeno tiene valencia 6, menos, libres tiene 4, compartidos tiene 4, 4 dividido 2, 2, más 4, 6, 6 menos 6, 0. ¿Listo? Nitrógeno va a estar en un caso bastante parecido al de recién, porque tiene valencia 5. Electrones compartidos, 0. Perdón, libres, 0. ¿Sí? No tiene ningún electrón libre, 0. Compartidos tiene 8. O sea que vamos a quedar en el mismo caso de recién. Tiene carga formal 1 también. Este oxígeno de acá es exactamente igual que recién. Tiene carga formal menos 1. Y este oxígeno de acá, si lo miramos ahora, tiene valencia 6. Libres tiene 4. Compartidos tiene 2 arriba y 2 abajo, 4. 4 dividido 2, 2. Más 4, 6. 6 menos 6, 0. Sigue habiendo cargas formales distintas de 0, pero fíjense que en esta molécula de acá arriba hay 2 elementos que tienen carga formal distinta de 0, mientras que acá hay 4 elementos con carga formal distinta de 0. Entonces, la de arriba está más aceptada que la de abajo. No es que siempre tienen que ser 0. En lo posible deben ser 0. Este doble enlace lo puedo poner de este lado o lo puedo poner de este lado. En realidad el doble enlace se va moviendo, se mueve de un lado a otro para lograr equiparar lo menos posible la carga formal. Entonces, la molécula de ácido nítrico va a ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, y acá hay un doble enlace. Último temita, fíjense que este oxígeno tiene sus 6 electrones. Entonces, estos dos son del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5. 2, 3, 4 del doble enlace, y el quinto es este. Este hidrógeno tiene uno solo que sería este. Entonces, acá hay un enlace covalente simple. Acá hay otro enlace covalente simple.
Acá hay un covalente doble, excelente. Nunca los dobles son dativos, igual si es doble, ya está. Pero este que está acá, el que está a la izquierda, digamos, es un enlace covalente dativo, porque los dos electrones los aporta el nitrógeno. Los dos. Entonces, esto estaría perfecto, pero le falta un detallito que es la flechita. Entonces, la molécula de ácido nítrico tiene dos enlaces covalentes simples, un enlace covalente doble y un enlace covalente dativo. Esta molécula después, que es la de ácido nítrico, en ese práctico aparte que hay, después le van a dar algunas modificaciones. Le van a decir, por ejemplo, que en vez de ácido nítrico, acá les va a aparecer un sodio. Debe ser cloruro de sodio o cloruro de potasio, supónganse. Si en vez de este hidrógeno, este no está y hay un potasio, ya no es un enlace covalente más, porque ahora esto es un metal, mientras que esto es un anión. ¿Sí? Entonces, este potasio va a perder su electrón y se lo va a dar al oxígeno este. Donde antes estaba el hidrógeno compartiendo, bueno, ahora va a haber un potasio que su electrón lo pierde y se lo da a ese oxígeno. Entonces, esta estructura gigante de acá, queda con un electrón de más y queda con carga negativa. Entonces, en esta molécula tenemos un enlace covalente dativo, un enlace covalente doble, un enlace covalente simple y además hay un enlace iónico entre el potasio y todo esto. ¿Qué pasa si tenemos en vez de un potasio un calcio? Lo van a ver por ahí, tenemos por ejemplo un calcio y dos de estos NO3. Bueno, es lo mismo, pero como el calcio tiene dos electrones para proporcionar, porque es del grupo 2, tiene que reaccionar con dos de estas moleculotas. El calcio va a perder sus dos electrones, uno se lo va a dar a este oxígeno, el otro se lo va a dar a este oxígeno, quedando estos dos cargados con carga -1, y forma entonces este calcio un enlace iónico para cada lado, uno con esto y uno con ese. ¿Sí? Entonces el calcio forma enlaces iónicos con esta estructura. Son distintas variantes, pero esto se va a repetir siempre. Lo mismo le va a pasar con el ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico ustedes le van a sacar los hidrógenos, pero la estructura principal, la parte covalente, que es la que más cuesta hacer, se va a repetir, va a ser siempre exactamente igual. Lo único que van a hacer es sacarle los hidrógenos. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí. Sí. Sí, se entendió. Profe, ¿podemos revisar rápido el ejercicio 42? Sí. Vamos a ver el 42 y el L del 40. Tucu, tucu, taca, taca, tucu, tucu, tucu. ¿Este? Ajá, exactamente. Este tipo de ejercicios normalmente se hacen por descarte un poquito, pero vamos a chusmearlos. El oro, ¿sí? ¿Con qué lo unirían de este lado? Puede ser que sea con el metal noble. Bien, recuerden que en el medio de la tabla periódica hay un grupito de que son los metales nobles, que son metales muy poco reactivos. Cobre, plata, oro, platino y mercurio son los principales. Esta lista se estira un poco para el costado. ¿Sí? El paladio, el rodio, el iridio, pero esos, ¿quién tiene iridio en algún lado de su casa? ¿Quién sabe dónde está el iridio? Entonces como que no se conoce mucho. Pero sí los principales hay que saber cuáles son. ¿Sí? Es como una T invertida, fíjense. Son esos y estos. Y de ahí, bueno, los de alrededor. Pero más que todo, esos, esa T. Entonces, sí, el oro es un metal noble. Ya sacamos una opción. El argón, ¿con cuál la unirían? Con elemento gaseoso incoloro y no reactivo. Puede ser. Perfecto. Excelentísimo porque es un gas noble, no tiende a reaccionar con nada y encima es un gas. Mercurio, Metal Con muy metal reactivo. líquido. Está líquido. bien, metal líquido. ¿Por qué no muy reactivo? Porque justamente acabamos de decir que el mercurio es un metal noble. Está en el grupito este de los metales poco reactivos. ¿Sí? Ah, bien, bien. Por eso no es muy reactivo, no se oxida fácilmente, porque si no sería muy reactivo, ¿sí? Y por ahí si tenemos dudas, esperamos un ratito. O sea, hacemos el resto y después volvemos a ese. Hierro, Metal gris. Que se oxida fácilmente.
Bien, perfecto. Es dentro de todo reactivo el hierro, pero lo más característico del hierro, cuando lo vemos afuera en la naturaleza, digamos, es que se oxida, te toque. Un poquito de agua, un poquito de aire, un poquito de humedad, chao, se oxidó. El hierro y el acero no son lo mismo, ¿verdad? No, justamente el acero es una aleación de hierro. Lo principal que tiene el acero es hierro y carbono, ¿sí? Pero además el acero se le agregan un montón de otros compuestos para generar distintas calidades de acero. Y una de esas, por ejemplo, es el acero inoxidable, que tiene hierro, carbono y además tiene pequeñas trazas de molibdeno y algunos elementos que lo hacen más resistente, más inoxidable, ¿sí? Cromo, molibdeno, titanio para darle un poco más de fuerza, resistencia. Pero no, no Claro. son lo mismo. El acero es más fuerte. En el sodio, ¿dónde lo meterían? ¿Con Muy cuál? reactivo. Perfecto. El sodio es un metal alcalino. Los demás a la izquierda, los metales más metales de todo y los más reactivos de todos los metales. Después de los alcalinos serían los alcalinoteros, que también son muy reactivos, aunque no tanto como sus vecinos. Y el azufre, por descarte, va a Es ser, un sólido sin brillo. claro, es sólido. Pero si es sin brillo metálico es porque no es un metal. Y capaz lo más común que puedan llegar a ver el azufre, no sé si algunas han visto una de esas barritas de azufre que usaban hace muchísimo para hacerse masaje en el cuello, que eran barritas de azufre amarillas, que se quiebran de toque. Sí. Bueno, ahí Sí. pueden ver que el azufre, son barritas de azufre, es de color amarillo, ¿sí? Es bastante quebradizo y no tiene brillo, es como bastante opaco. Y ahí quedarían todos unidos, hasta con colorcitos. Bien, y me preguntaron por el L. Ah, se me fue el práctico. Este. Misma técnica de recién. Es un enlace covalente, no metales. Generalmente cuando tengo dos de un elemento y tres del otro, se ubican como intercalados, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, oxígeno. Es covalente, así que contamos los electrones totales. Si recuerden que el fósforo está en el grupo 5A, o sea 15, tiene 5 electrones. El oxígeno está en el 6, tiene 6. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. 10 más 18 es 28, o sea que tengo 28 electrones en total. ¿Cuántos necesito? Bueno, todos quieren su octeto. Son 5 átomos que quieren su octeto. 5 por 8, 40. ¿Cuántos voy a tener que compartir? 40 menos 28, 2 electrones compartidos. Y eso es lo primero que grafico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 4 para los 12. Como quiero que sea lo más, ¿cómo se llama? Simétrico posible, esos dos electrones los puedo poner acá y acá, o los podría haber puesto en el medio. Las dos opciones parecen igual de válidas, pero si ustedes controlan el tema de las cargas formales como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Si no, en el video de la clase anterior, que fue de grupo 1-2, lo hicimos, en vez de hacer el asintótico, hicimos este. Vimos las cargas formales, vimos que acá las cargas formales no son 1, pero no son 0. Las cargas formales se nos hacen distintas de 0, mientras que acá las cargas formales se hacen todas 0. Entonces, esta estructura es la más probable. Y descartamos la segunda. Primero las cargas formales, si quieren, después hagan el calculito. Un cálculo muy sencillo. Tienen que hacer electrones valencia menos, paréntesis, electrones libres más los compartidos sobre 2. Y van a ver que en este caso hay algunas que no les dan 0, acá dan todas 0. Entonces, esta es la estructura más probable. Y completan, digamos, antes de hacer ese calculito, tienen que completar los electrones que faltan. Pusimos 12, que son los compartidos, y faltan, para los 28, faltan un montón. Faltan 16. Este oxígeno ya tiene 4, así que le ponemos 4 más y tiene sus 8. Este tiene 6, faltan 2 para los 8, los pueden poner así o los pueden poner los dos arriba o los dos abajo, está bien. Este tiene 4, ponemos los 4 que faltan, 2 acá, 4 acá, y así quedarían los electrones repartidos. Fíjense, si los cuentan son 28. Si lo querían hacer de esta manera, tenían que haber puesto 6 acá,
Este tiene 6, así que este queda exactamente igual. Este también. Este ya tiene sus 8. Y a este le faltan 6 para los 8. Y una vez que han hecho la estructura, pueden ver eso que les decía de las cargas formales y van a ver que acá hay algunas que no dan 0 y acá dan todas 0, entonces esta es la más probable y eso es con la cual nos quedamos. Quedando una estructura que tiene un enlace doble, un enlace simple, otro enlace simple y otro enlace del tipo doble. Y así queda la estructura, ¿sí?, del trióxido de fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. A trabajar, a estudiar y nos vemos la semana que viene para arrancar con la unidad 3. Recuerden, tratar de terminar el práctico, hagan algunos de esos ejercicios extra que tienen por ahí en Moodle, que es desde práctico con ácidos y eso, hasta donde puedan, ¿sí? Para poder ir preguntando en las consultas o en las clases algunas cositas, pero si no, paciencia, total, después a medida que veamos compuestos van a ver bien cuáles son los ácidos, cuáles son las sales, cómo formarlas y por ahí se les va a hacer un poco más sencillo hacer esa parte adicional. Practicar. Cualquier duda la anotan en rojo, así después la vemos en las clases de consulta o en las clases que tengamos ratitos. Y nos estamos viendo la semana que viene. Te mando un abrazo gigante, que tengan un excelente fin de semana y una muy buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Adiós, che. No, profe, gracias por la clase. Cuídese. Igualmente. Chao, profe, buen fin de. Chau, chau. Igualmente.